El tema que tenemos entre manos, ya estamos a punto de terminar con la primera lección. La semana que viene, Dios mediante, pasaremos a la segunda, pero vamos a hacer un repaso. Hermanos, si tenéis, aquí tenemos algo que quizá os interese guardar en vuestras Biblias, y aquí es la lección para hoy. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedir al Señor que obre a través de este estudio para que podamos comprender esta crucial doctrina de la iglesia local. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Señor, queremos tener mentes que piensen bíblicamente. Las emociones son buenas, los avivamientos por supuesto que también, pero es importante conocer el verdadero avivamiento y dónde debe de llevarnos según tu palabra, lo que tu palabra enseña. Y queremos, Señor, entender también lo que es la iglesia local neotestamentaria. Ayúdanos para que podamos avanzar en el estudio esta tarde, podamos cerrar ya el primer capítulo que hemos estado estudiando. Quizá la semana que viene ya poder pasar al siguiente. Danos, Señor, entendimiento en todo esto, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir rápidamente a hacer un repaso. Amo la iglesia, la definición de la iglesia. Ahí tenéis la definición. Todo lo que vamos a ver en este estudio, desde la primera lección hasta la 19, viene condensado aquí. Así que vamos a leerlo todos juntos. No espero que nadie lo repita para aprendérselo. Sencillamente lo vamos a leer una vez cada semana y espero que con el tiempo se nos quede grabado. Definición. ¿Qué significa la iglesia local? Todos juntos. La iglesia local del Nuevo Testamento es como un cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, con oficiales autorizados en las Escrituras como pastor y diáconos, organizada para llevar a cabo cultos de adoración, predicar el Evangelio, ganar almas, celebrar las ordenanzas que son bautismo y cena del Señor, enseñar la palabra de Dios, guiar, vigilar y disciplinar a sus miembros para el bien de ellos mismos y la gloria de Dios. Bien, hemos estado viendo ya varios puntos. Estamos en el número 3 de vuestras hojas. La importancia bíblica de la iglesia. La importancia bíblica de la iglesia. Si la iglesia es importante, quiero que me deis en una frase muy cortita por qué. A ver si podemos hacer un minuto nada más. Si la iglesia realmente es importante, quiero que me digáis por qué. La iglesia local. Somos de bendición para todos, ¿no? Y entre unos con otros, pues nos ayudamos. ¿Vale? ¿Por qué es importante la iglesia local? Según lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre la importancia de la iglesia local? Es muy importante porque fue establecida por Dios mismo. Muy bien. Ahí es donde queremos pensar bíblicamente, recuerda, porque Dios fue el que la estableció, no es invención de un hombre. Realmente, ¿y quién fue el que la estableció? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. A ver, otra razón que me podáis dar, y ya hemos visto por qué la iglesia es importante. No importante, es imperativa para el cristiano. Bueno, yo voy a decirlo también, pero siempre. En la casa de mi Padre Celestial, donde vengo a alabarle y glorificarle, venimos a aprender de su palabra. Ok, lo hemos visto en la definición, Sí, ¿verdad? sí. ¿Dónde vamos a ir? Pero podemos ir a una academia de aquí, de la esquina, que van a enseñar Biblia. No. No es lo mismo. No podemos sustituir la iglesia por una academia aquí en la esquina. Después tenemos comunión con Dios, con nuestros hermanos, Ok, para también tener compañerismo, muy bien. alentar unos a otros. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un cliente dice, yo no necesito ir a la iglesia el domingo, y pasan semanas y no va, y yo puedo tener comunión con Dios, yo puedo tener una relación directa personal con Dios, yo no necesito la iglesia local? Bueno, pero la ¿Cuál es el Biblia- problema en esa idea, en ese concepto? Pues yo lo he escuchado a algunas personas. En primer lugar, en la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, Okay. que debemos congregarnos.
Es un mandamiento. Es ¿Pero por qué? necesario. ¿Por qué? Yo puedo leer la Biblia en mi casa. No. Yo pero puedo no. citar versículos de memoria en el campo de golf el domingo a las 12:15 de la tarde, cuando vosotros tenéis iglesia. Yo puedo hacerlo. Entonces, porque la iglesia somos nosotros. Aparte, esto es un edificio y para alabar y glorificar, cantar. ok, entonces sí existe la alabanza personal, y espero que lo hagamos en nuestro tiempo personal, pero eso no quita la alabanza y la comunión cristiana unida. Entonces el Señor nos llama a que tengamos comunión con Él, personal. Claro. Ahí hacemos nuestro ensayo, pero también nos llama a que vengamos para estimular al amor y a las buenas obras. Sí. ¿Y para qué más? Para, como dice aquí, para llevar a cabo cultos de adoración, para predicar el Evangelio, para ganar almas, para celebrar las ordenanzas, que son, ¿veis todo el propósito? Sí, Juanjo. Para ser guiados también, ¿no? Porque si tú estás solo en casa, de repente se te ocurre una cosa o no tienes nadie que te corrija. Claro, de ahí que Efesios 4, versículos, me parece que son el 11, de Dios se instituyó, primero dice apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Entonces venimos a la iglesia, hermanos, y espero que lo penséis así, no solamente para aprender, sino para ejercitar lo que aprendemos, para ser miembros activos, cada uno ejercitando su don espiritual. No se trata de uno, de dos o de tres llevando la carga, se trata de que cada uno, según su don espiritual, encuentre su eslabón, encuentre su lugar y pueda servir al Señor. Eso ocurre estableciendo a las personas en la palabra de Dios, aprender a alimentarse directamente de la palabra de Dios. Y los mensajes del pastor y de los maestros que nos dan las enseñanzas son buenas, pero en cierta manera ya son platos digeridos. Y es bueno que aprendamos de ellos, pero hermanos, la experiencia personal cuando sacamos de la palabra la enseñanza, cuando el Señor nos la confirma en el corazón, eso es una experiencia que todos debemos experimentar. Establecer en la palabra, establecer en el compañerismo. Aplicar la palabra. Y establecer en el ministerio. Entonces, miremos todos estos estudios, en realidad todo lo que se hace en la iglesia, miremoslo como, ¿qué parte tengo yo? Si la iglesia es importante es porque yo estoy. No. Sí. Bueno, es una razón más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero ser parte. Recuerda lo que dice del cuerpo. ¿Hay algún miembro del cuerpo que no sea importante? Todos son importantes. Entonces, es importante porque yo estoy. Pero estoy para realizar una función. Está aquí para que tú puedas realizar una función. Y que cuando tú no estás, ¿qué pasa con el eslabón? ¿Qué pasa con la maquinaria? El organismo. Algo falta. Algo falta, exacto. Y es muy fácil criticar las situaciones que en esa iglesia no tienen, no es que en esa iglesia les falta. Pero, claro, si hay 4 o 5 que llevan la carga y los demás no, pues no está. Imagina tu coche que tiene no sé cuántas piezas tendrá. A mí me gusta siempre poner la situación extrema. Hermano Juanjo, el piloto, le dice, mira, el avión está completo, pero el tren de aterrizaje, las ruedas están pinchadas, pero tú puedes salir y volar. Un motor es suficiente, ¿no? Sí. Un motor. Y Juanjo diría, vale, vámonos. Señores y caballeros, voy a ser vuestro capitán hoy. Quiero decirles que todo está en orden, pero no tenemos ruedas para aterrizar. Acomódense en sus asientos y disfruten del vuelo. Disfruten del viaje. Entonces, imagínate, la gente empezaría y saldría corriendo por la ventana. En una iglesia pasa lo mismo. Entonces tenemos que digerir esta verdad, de que la iglesia es importante, pero tenemos que conocer las razones por las que es importante. Y hemos visto primeras razones porque fue establecida por el Señor Jesucristo. Amén. Eso lo vimos ahí en el punto 1. El Señor mismo dijo que Él edificaría su iglesia, Mateo capítulo 16, 18. El Señor indicó que iba a organizar lo que había creado y Él mismo estableció la base o el fundamento para las iglesias locales. El punto 2, que también lo hemos repasado, está formada por los... punto B. Perdón. Recuerda lo que estuvimos mirando la última vez. El Señor dio a la iglesia local la potestad de resolver sus propios asuntos. ¿Esto es importante?
A ver, si el hermano Héctor y yo tenemos una pelea, yo voy a ir lo voy a denunciar a la policía y vamos a ir ante el juez para resolver ese asunto. Esa es la forma bíblica de hacer las cosas. No. No. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Primero, si no tenemos ningún acuerdo, hay que buscar ayuda de... Primero vamos a hablar con el Espíritu, que dice en Gálatas 6.1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Empezamos analizando nuestro propio corazón. ¿Estoy realmente lleno del Espíritu Santo? ¿Estoy siendo espiritual? ¿O lo que quiero es tener razón y golpear? Porque si tenemos esa actitud, no va a haber armonía, no va a haber resolución. Entonces, primero tenemos que tener eso bien asentado. Segundo, vamos a hablar del asunto, pero no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos si no nos ponemos de acuerdo? Lo hemos intentado 2 veces. ¿Qué hacemos entonces? Ser testigo. Pues el Señor nos da un modelo a seguir, ¿verdad? ¿Os acordáis? Lo vimos en Mateo capítulo 18-17. Si no hubiera acuerdo, busca o 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 haya testimonio. Esos que vienen a incorporarse en el desacuerdo vienen para ser parciales o imparciales con los 2 individuos. Imparcial. Bueno, digo así como que ni jala para allá ni Ok, jala para allá. pero suponte que lo hemos intentado por todos los medios y aún así no conseguimos dar con el problema. Y no lo solucionamos. ¿Qué hacemos, Héctor? Yo creo que uno de las 2 personas tiene que tener como esa iniciativa, ¿no? De ceder y dar ese brazo. Es decir, mira, Héctor, yo no vamos a solucionar esto. Vamos a orar y vamos a dárselo al Señor. ¿Está de acuerdo? Sí, hermanos, porque lo hemos buscado, pero lo que no vamos a hacer es estar siempre lanzándonos misiles, lanzándonos flechas. Queremos armonía. No podemos resolver esto. Lo hemos intentado por todos los medios. Tenemos una buena actitud, queremos hacerlo, pero incluso los que han venido a ayudarnos no nos ayudan, realmente no hemos podido resolver esto. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo damos al Señor y seguimos nuestras vidas. ¿Sí? Sin estar contándoselo y pasando el asunto entre los hermanos. Si hacemos eso, si no lo hacemos así, el diablo se va a aprovechar y va a crear división. Entonces es muy importante primero tener una actitud espiritual, tener un espíritu de humildad, ¿no? Y buscar restauración, buscar la comunión. A veces tienes que aceptar la pérdida y decir, ok, pues algo perdedor en esta, pero bueno, el Señor sabe. Y el Señor va a poner, Él sabrá lo que tiene que hacer al respecto. Sí. Yendo un poquito más allá, no quisiera saber qué pasara si no llegase alguien a ese acuerdo. O sea, si los 2 están así como que inmaduros. Si son personas que realmente buscan la gloria de Dios, van a dejarlo en la mano del Señor. Y la persona que ha experimentado pérdida, es decir, vale, acepto la pérdida. Pero yo creo que si son tan maduros, aquí uno no puede y se va. Algunos de los 2 tienen que... Claro, la inmadurez, y es la tendencia que muchos adoptan. Como no voy a resolver este asunto, me voy. Imagínate que hiciéramos eso en los matrimonios. De hecho, lo hacen algunos. Que los hijos hicieran eso, que los padres, y cada vez que hay un desacuerdo, que la familia actuase de esa manera, ¿cuántas familias se mantendrían unidas? No, muchas veces los padres tienen que aguantarse y decir, bueno, elijo mis batallas, esta la voy a dejar ahí hasta cuando pueda tratarla. Ahora mismo no podemos hacerlo. Hay que elegir las batallas. Y si hay alguna batalla que no se pueden ganar de momento, dárselas al Señor y que Él decida lo que tiene que hacer. Entonces, formada por los apóstoles y primeros creyentes. Quiero que... A ver, la semana pasada se me había olvidado una cosa. ¿Dónde se estableció la primera iglesia? Jerusalén. ¿Y la segunda? Samaria. Yo dije Antioquía. Samaria. ¿Y quiénes fueron usados para establecer la iglesia en Samaria? ¿Quiénes fueron usados para establecer la iglesia en Samaria? Estamos hablando de Hechos capítulo 8. Pedro y Juan, muy bien. Otra vez, igual que lo que pasó en Antioquía, fueron por allá, por causa de la persecución,
fueron enviados y cuando llegaron allí vieron la situación de que había un buen grupo de cristianos y Pedro y Juan fueron los que Dios ¿Cuál es utilizó la para... primera iglesia? Jerusalén. Y o sea, pero ella dice la primera creada de No, ella dice que es Samaria. pero es la primera luego de Jerusalén. No, ella dice la primera. Eu disse Samaria. Ok, ¿cómo se estableció la iglesia de Jerusalén? Fue un crecimiento, eso sí que fue un avivamiento, ¿verdad, hermano? El día de Pentecostés, 120 están orando en el aposento alto, el Señor viene el Espíritu Santo en forma de lenguas y se ponen a hablar en diferentes idiomas en un día muy especial, el día Pentecostés, un día cuando judíos de todas las naciones venían para celebrar esta fiesta, y judíos que habían perdido su idioma. Y claro, allí vienen los apóstoles y los apóstoles, los 120, se ponen a hablar en diferentes idiomas y la gente se convierte, 3.000, pasa de 120 a 3.120. Imagínate que de este grupo de, ¿cuántos somos? 17, 18, ahora nosotros salimos por ahí a testificar y mañana decís, hermano, yo gané a 100, yo 200, yo 300, y mañana necesitamos un local para 2.000 personas. Eso fue algo parecido a lo que pasó en Jerusalén. Pero el Señor dijo que iba a traer persecución. Vino la persecución. Bueno, el Señor dijo que tendrían que esparcirse, pero se quedaron allí. Y el Señor tuvo que esparcirles a través de la persecución. Salen de allí y los cristianos van testificando por todos los sitios. Cuando los que llegan a Samaria, allí se establece iglesia. Los que cuando llegan a Antioquía, allí también se establece iglesia. ¿Quiénes fueron los que establecieron la iglesia de Antioquía? Pablo y Bernabé. Muy bien, veo que estáis prestando mucha atención. Entonces, formada por los apóstoles y primeros creyentes. Las primeras iglesias formadas fueron en Jerusalén, Hechos capítulo 2, Samaria por Pedro y Juan, Antioquía por Bernabé y Pablo. Y luego en Antioquía, ¿qué hicieron? Una vez que la iglesia estaba establecida, el Espíritu Santo llamó ¿a quién? A estos dos, a los mismos que establecieron la iglesia, Bernabé y a Pablo. Vamos a mirarlo, Hechos capítulo 13. ¿Quién me lo puede leer? Capítulo 13, versículos 1 al 4. ¿Lo leo? Sí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirenet, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo: el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. ¿Hasta ahí? Ok, entonces vemos ahí como la iglesia establecida, ya organizada, ahora comisiona a Pablo y a Bernabé. Primero son llamados por el Espíritu Santo, ahora la iglesia lo confirma, es la iglesia, recuerda que la iglesia es la que tiene la responsabilidad de comisionar a los misioneros. Podían haber Bernabé y Pablo decir, vean, nosotros nos vamos aunque la iglesia no nos comisione. Y nos vamos a llevar un grupito de la iglesia de Antioquía. Eso estaría bien. No. Y eso pasa muchas veces hoy día. Y eso pasa. Hay divisiones donde cualquiera, el más destacado de los que dan estudio bíblico, dicen, pues si no van a estar de acuerdo con nosotros, no vamos. Y abren una iglesia en la esquina. Sin comisionado, no tienen esta estructura que estamos viendo aquí y creen que están en lo correcto. Incluso puede que sean bendecidos por ello. Pero no es el orden adecuado. Hay una estructura, hay que dar cuenta a la iglesia local. Entonces, a través de Pablo y Bernabé, hacen un viaje misionero y establecen iglesias por todo lo que es la cuenca mediterránea. Y luego más tarde en Asia. ¿Vale? De ahí tenemos las cartas. Resulta que las cartas estaban dirigidas principalmente a iglesias locales. Tenemos 1 de Corintio, tenemos Tesalónica, Tesalonicenses, tenemos Gálatas, Efesios. Todos estos lugares eran iglesias
que Pablo y Bernabé, y luego también Pablo y Silas, establecieron. Una vez que la iglesia estaba establecida y organizada, podían marcharse. A veces Pablo dejaba a uno de sus ayudantes, como a Timoteo, a cargo de la iglesia, como pastoreándola. De ahí que algunas cartas están dirigidas a las iglesias y otras a los pastores de las iglesias, pero siempre funcionando bajo el paraguas de la iglesia local. ¿Okay? Entonces, cartas dirigidas a iglesias locales en el Nuevo Testamento. Mucho del contenido del Nuevo Testamento consiste de cartas a las iglesias locales. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 9, es decir, un tercio, fueron escritas a las iglesias: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. 3 libros más son cartas pastorales, cartas a pastores, como por ejemplo Primera y Segunda de Timoteo, Tito. Estos hermanos fueron puestos allí en la iglesia para llevar adelante la iglesia. Y hay un pasaje muy interesante que quiero que veas. Mirad conmigo 1 Timoteo 3:15, deberíais conocerlo bien ya porque el hermano Clayton ha estado utilizando este versículo durante semanas para enseñarnos la tarea que tiene la iglesia, la tarea que tiene que hacer la iglesia. Capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia de Dios viviente? Columna Columna y baluarte. ¿Pero de qué? La verdad. de la verdad. Entonces, ¿qué es ¿cuál es la tarea que tiene la iglesia que hacer? Yo sé, vamos a tener bingos los sábados por la noche. Vamos a tener muchos clubs para los jóvenes de deportes. Vamos a tener, ¿qué más? Comidas, vamos a tener comidas, todo esto. Y esto va a ser lo que va a mover y va a unir a la iglesia. Sí, el compartir va a ir más a la iglesia que la palabra. Recuerda que nuestra tarea es establecer a los hermanos en la palabra y establecerles en el ministerio. Cualquier actividad que no siga ese patrón, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlo. Por la ventana. La iglesia, yo he conocido iglesias que tienen tareas para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado, para el domingo, para todos los días de la semana, para todos los grupos, y piensan que por estar todos muy activos es que la iglesia está siendo muy fiel. Yo no creo que las actividades sean malas, pero si una actividad no tiene el objetivo de fundamentar a los cristianos en la palabra de Dios y en el ministerio, es un ministerio que podemos desechar olímpicamente. Y sin embargo, ¿cuál es la razón por la que algunas personas quieren unirse a las iglesias? Esto no va con nosotros ni mucho menos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? Por las actividades. Yo he tenido personas, aquí no, pero en Estados Unidos, cuando venían nuevas, decían, ¿qué ministerios tienen para los jóvenes? ¿Qué ministerios tienen los sábados para los niños? Querían una guardería gratis. ¿Qué ministerio tienen? Y como no tienen ministerios para cubrir estas cosas, entonces mis hijos quedan desamparados. Yo quiero a alguien que los pueda enseñar o los pueda cuidar, los pueda entretener. Y la actividad de los jóvenes muchas veces eran, vamos a comer pizza, Sí, luego más vamos a tener social. juegos y luego 5 minutos de devocional. Sí, más lo social que... ¿Verdad que sí, Johnny? Jennifer estaba ahí. ¿Eh? Lo de la pizza te convence, ¿a que sí? Hermanos, si el objetivo del ministerio de los jóvenes no es establecerles en la palabra, otra vez, lo mismo. Vamos a tener una reunión de parejas. La iglesia son parejas completas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a comer muy bien, vamos a tener juegos. Otra vez, si el objetivo de ese ministerio no es fomentar en la palabra, fundamentar en la palabra, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Durante la pandemia tuvimos que quitar muchos ministerios y la iglesia siguió funcionando. Y muchos de esos ministerios no eran malos, pero eran ministerios que no tenían realmente, que podías pasar sin ellos, sencillamente. Eran de relleno. Y claro, ahora, viendo esto mejor, digo, bueno, Señor, si vamos a empezar nuevos ministerios, tienen que tener el objetivo de ¿qué? Establecer en la palabra. Es decir, siempre lo mismo, el objetivo no se puede perder. Entonces, la base y estructura de la verdad, nos dice ahí en 1 Timoteo 3:15.
Punto E, iglesias establecidas en Asia, por ejemplo. Vamos a mirar 1 Corintios 16, 19. Estamos dando razones de por qué la iglesia es importante. 1 Corintios 16, 19. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Estamos hablando de iglesias locales, ya establecidas. Ya el evangelio se extendió hasta Asia, se establecieron iglesias allí también y son reconocidas. Entonces, esto nos enseña la importancia de la iglesia local. A mí me anima mucho lo que habéis hecho. De nada más llegar, apenas han llegado hace unos días y lo primero que hicieron fue buscar una iglesia. Amén. No sé si os lo enseñó vuestro pastor o no, pero yo creo que la mejor decisión que habéis tomado, y no necesariamente por ser esta iglesia, pero lo primero que tenemos que buscar cuando nos mudamos a un sitio es una familia con la que puedo yo trabajar, con la que yo puedo integrarme, porque ese es el modelo que Dios ha establecido para los cristianos, Amén. la iglesia local. Si no hay iglesia local, ¿qué hacemos? Vamos a otra. La comenzamos. La formamos. ¿Eh? La formamos. La formamos. iniciamos. Y si no la podemos formar, yo conocí a un hermano, me parece que era de Irún, que era un hombre que tenía que trabajar, pues le mandaban a muchos sitios distintos y era un hermano muy maduro, era un hermano en la iglesia que estaba enseñando, predicando, tenía una carga, un trabajo muy importante en la iglesia y le mandaron a otro sitio a vivir y habló con el pastor, dijo: pastor, tengo que marcharme, pero allí no hay iglesia, ¿qué hago? Y dice: pues haz lo mismo que Epafras. Empieza algo allí, ve testificando. A los 6 meses ya tenía un grupito de 2 o 3 familias a los que estaba dando testimonio. Pero claro, salió con la aprobación de la iglesia, con el visto bueno de la iglesia. Y luego fue la iglesia la que comisionó, la que puso todo en orden. Hoy en día está funcionando con su propio pastor. Y ese es el modelo que tenemos que seguir. Un modelo que da cuenta a la iglesia madre, la iglesia local. Entonces, establecidas y otra cosa, si vas a ver sobre iglesias, si quieres ver sobre cómo funcionan las iglesias, vete a Apocalipsis. ¿Qué vemos en Apocalipsis? Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis están dirigidas ¿a quién? A clubs cristianos. A las iglesias. ¿Sí? No, Y a la iglesia local. a iglesias. Claro. Miremoslo, es muy difícil no verlo, pero vemos cómo el Señor se dirige a las iglesias. Empezamos, por ejemplo, con el capítulo 2. El primero que lo encuentra, capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, si miráis un poquito más atrás, en el capítulo 1, 4, vemos cómo esta carta fue inspirada por el Señor a través del apóstol Juan. Dice: a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahora vemos cada una de ellas, capítulo 2.1, la de Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es este ángel? Pastor. ¿Yo soy un ángel? Sí. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, hacemos como candeleros, somos luces, como un faro en medio de las tinieblas. Ese es el objetivo de la Iglesia Bautista de Arroyo, ser una luz. ¿Y qué luz vamos a proyectar? La palabra. Muy bien. de Dios. Y el pastor tiene una misión. Cuando se habla del ángel, es que es un mensajero. Yo cada domingo hago de ángel. Mi mujer no estaría muy de acuerdo que yo dijese, mi marido es un ángel. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Capítulo 2, versículo 1. Mira el capítulo 2, versículo 8. ¿Quién me puede leer ese, por favor? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, primero y el postrer
Nota cómo el Señor otra vez se dirige a las iglesias y al encargado, al que está como responsable. Lo tenemos también en capítulo 2, versículo 12. El ángel de la iglesia en Pérgamo, lo tenemos igual en el versículo 18. La iglesia de Tiatira, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Todos estos son lugares reales, literales. Ahora, hay algunos que piensan de que las 7 iglesias tienen un significado profético, histórico. Iglesias representan 7 periodos históricos. Yo no estoy muy seguro de eso. Creo que fueron iglesias literales, aunque hay mucha coincidencia con esos periodos históricos. Creo que fueron mensajes a iglesias literales de verdad que existieron. Sí. Vea lo que dice aquí el pastor, disculpe. En el 1.19, describe las cosas que ha visto y las que son. O sea, él ahí le va a describir como tres periodos, ¿no? Dice las que son y las que han de ser después. O sea, que él está hablando literalmente de la iglesia que estaba en ese tiempo. Está hablando son iglesias literales, pero que ahora les está presentando lo que va a venir. Y luego ya se abre el libro de Apocalipsis para mostrarte cómo se va a producir todo ese despliegue de eventos. Capítulo 3.1, capítulo 3.7, capítulo 3.14, a las 7 iglesias establecidas. ¿Vale? No son cartas mandadas a clubs, no son cartas mandadas a misiones. Voy a decir esto y lo voy a decir con mucho cuidado. Nos hacen falta, por ejemplo, movimientos juveniles. ¿Quién está en desacuerdo con eso? Movimientos juveniles cristianos. ¿Qué tal clubs de cristianos de profesionales? No. ¿Sí lo hay? ¿Qué tal agencias de ayuda al necesitado? ¿Qué tal programas de radio y televisión cristiana? ¿Qué tal distribución de literatura cristiana? ¿Qué tal de programas de evangelismo infantil o agencias misioneras, grupos de damas, asociaciones evangelísticas, cruzadas, estudios bíblicos? Todo esto existe. Lo podríamos llamar, son organizaciones para iglesia, unidas a la iglesia. No voy a decir que estoy en contra, ni mucho menos. Creo que tienen una utilidad. De hecho, producen un beneficio tremendo de ayuda a las iglesias. Pero hermanos, no son iglesias. Claro. Son socialistas. ¿Okay? Por ejemplo, si dice, bueno, yo no voy a la iglesia, pero pertenezco a una agencia de ayuda al necesitado. O yo no soy miembro de ninguna iglesia, pero soy miembro de un movimiento juvenil. No hay nada malo en eso, pero hermanos, no debemos perder el enfoque. Es a través de la iglesia local. Entonces, no quiero que diga, pastor está en contra de estas organizaciones, ni mucho menos. Creo que mi hijo ahora tiene que buscar una agencia misionera con la que trabajar. Pero es su iglesia local el que le envía y a quien tiene que dar cuenta. Hermano Timoteo pertenece a una misión también. Pero ¿a quién tienes que dar cuenta, hermano Timoteo? A su iglesia local, a su iglesia enviadora. Entonces, aunque no hay nada malo en estas cosas, de hecho ayudan muchísimo, pero recuerda que la misión principal es la iglesia local. Entonces, la iglesia local es la que envía y la que recibe, exacto. envía. Ahora voy a cortar un poquito a fila, ¿vale? Alguien te dice, pastor, yo no estoy dando mis ofrendas para apoyar la iglesia local porque se lo estoy dando a una asociación de evangelistas que hay en Madrid. ¿Qué os parece? No es correcto. Es independiente. No. Puedes hacerlo, puedes hacerlo, claro, sí. pero sin... No puedes dejar de hacerlo otro. Exactamente. Claro. Es decir, porque recuerda que si hacemos eso todos, entonces ya no tendríamos local para donde podernos reunir. Claro. Hay aquí un compromiso económico. Y ahora esto no quita de que de hecho yo mando dinero alguna vez, una ofrenda a algún grupo de distribución de literatura que está ocupándose de eso, para que puedan continuar con su ministerio. O por ejemplo, programas de radio y televisión. Puede mandar una ofrenda para poder apoyar eso. Lo ideal, escucha, debería ser que esto funcione a través de una iglesia local. Es decir, que estas organizaciones pueden decir quién te da a ti, digamos,
la autoridad para poder funcionar, puede decir, nosotros funcionamos bajo el auspicio de la iglesia bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos damos cuenta, para que ellos tengan a quién dar cuenta. ¿Okay? Eso es muy importante también. Bien, terminamos ya porque el tiempo se nos ha ido. Lo que quiero dejar claro es que la iglesia debe ser lo primero y principal, y luego vienen las otras actividades. Es la iglesia la que debe tener preferencia en nuestra asistencia, en nuestro servicio y en nuestras ofrendas, en nuestro dar. ¿Por qué? Porque la iglesia es el organismo que el Nuevo Testamento nos da, por medio de la cual debemos trabajar. Nuestra responsabilidad es orar, trabajar, avivar a la iglesia a tener actividades positivas. Todos debemos de tener una parte en esto. ¿Okay? Entonces, si no lo tenemos, tenemos que preguntarnos por qué. En ocasiones es sencillamente porque no hemos pasado por unas clases de discipulado. Primero se forma a la persona para el ministerio. Recuerda lo que hemos visto en Efesios capítulo 4. Para formar a los santos para la obra del ministerio. Puede ser que no tengan la capacidad. Bueno, si no la tienes, y pastor, ¿cómo podía yo capacitarme? Y te vamos a buscar una manera para poder darte clases de discipulado que te capaciten. Amén. ¿De acuerdo? ¿Con el fin de qué? De que llegues a formar parte activa dentro del cuerpo cristiano, el cuerpo de la iglesia local. Hay otras personas que dicen que quieren, pero no están disponibles. Por mucho que quieras, si no están disponibles, no puedes hacer nada. Hay gente que está disponible, pero no quiere. Entonces tenemos esas situaciones y son con las que yo muchas veces tengo que trabajar. A mí alguna persona me ha dicho, pastor, es que usted no delega suficiente. Pues espero que no sea cierto eso. Yo quisiera delegar todo, hasta mi trabajo como misionero. ¿Para qué? Para ir a otro sitio y empezar otra iglesia. No es que no quiera delegar, pero sí tenemos que asegurarnos de que las personas a las que se delega un trabajo han sido probados primero, son de buen testimonio, son fieles. Si no, no tienen estas... Algunos habéis visto lo que pasa en algunas iglesias pentecostales, que un chaval que tiene mucha labia, está muy dinámico, se convirtió el mes pasado, enseguida le ponen a predicar. Pero, ¿es eso correcto? No. El que predica tiene que tener entendimiento de la palabra. Claro, primero hay que prepararle. Tanto al diácono como al pastor no puede ser un neófito, sino que tiene que tener una experiencia. Entonces, poner a alguien así porque tiene mucha labia, sin conocimiento bíblico, imagínate lo que puede salir en sus mensajes. De todo menos la palabra de Dios. Entonces, no solamente porque tiene carisma, porque es guapo, porque es alto, como yo, por ejemplo. No, porque no es candidato para un puesto de responsabilidad. Lo que sí se busca, por ejemplo, fue lo que la iglesia primitiva de Jerusalén buscó. Buscar a hombres de buen testimonio, fieles, llenos del Espíritu Santo, al que podamos encargar estas tareas. Eso es lo que se busca. No que tenga mucho sexapil o mucho carisma. Y tenga una voz profunda y sepa cómo, tenga mucha... No, eso es bueno, pero no es... Mucho pelo. Que tenga mucho pelo. Muy importante. Si alguno de vosotros estudia la vida del apóstol Pablo, ¿qué aspecto creéis vosotros que tendría el aspecto Pablo si entrara por esa puerta? Alto, no, fuerte, pequeño, voz de mando, pequeño, buena, así me lo imagino. Verborrea. buena verborrea, sí. ¿Sería así? Pequeño, flacucho y muy hiperactivo, me lo imagino yo. Pequeño, flacucho también. Sí, así me lo imagino yo cuando lo leo. ¿Queréis verle? Miradle conmigo en 1 de Corintios, terminamos con esto. 1 de Corintios. Cuando los corintios lo critican. ¿1 de Corintios qué? Ay, no hay que olvidar. ¿Dónde estoy? Que tengo una Biblia nueva y esto es malo para mí. Un aguijón. 1.15 puede ser.
2. Corintios 2 o 1. Un momentito. Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Ese es el que buscaba, gracias, Tim. Sigamos leyendo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pintad esta imagen en vuestra mente, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue hecha con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, toma nota, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe esté fundada En la sabiduría. En poder de Dios. en el poder de Dios. poder de Dios, no la sabiduría. Cuando Pablo, me imagino, entrando por la puerta, no le reconoceríamos porque le teníamos quizá como un hombre mucho más alto y más fuerte. Pero según nos lo describe aquí, le veo un hombre más bien apaleado por la vida. Con mucha confianza, eso sí, pero sin mucho atractivo físico. Pero le das el asiento para que se ponga a predicar y, hermanos, es puro poder espiritual. Amén. Y cuando la gente se marcha, ¿de qué se acuerda? Del hombre fuerte, bien vestido y elegante que tiene ojos azules, o se acuerda más bien de cómo el Espíritu se manifestó a través de la enseñanza. ¿Cómo se manifestó? Lo que buscamos no es apariencia física. ¿Os acordáis cuando Dios tuvo que escoger un rey para Israel? Y pasó por los hermanos de los mayores y terminó con David y dijo, el Señor no mira el aspecto físico, mira el corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, que tengamos un carácter espiritual especial que pueda edificar la iglesia. ¿Algún comentario, alguna pregunta?